al doctor Vilchis Chaparro Eduardo. Él es médico familiar, maestro en ciencias de la educación, doctor en ciencias para la familia, doctor en alta dirección en establecimientos de salud, profesor médico del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del siglo XXI. Está adscrito actualmente al Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS en Ciudad de México. Pues le agradecemos mucho su presencia, doctor. Le damos la palabra para empezar su ponencia. Usted nos da la pauta si pueden interrumpirlo durante la ponencia o al final de esta con preguntas o comentarios. Y pues es un honor y un gusto que haya aceptado darnos esta ponencia, que son los retos para la medicina familiar en enfermedades emergentes. Muy necesario con esta pandemia que estamos viviendo. Y pues bueno, le agradecemos mucho su presencia, doctor. Adelante. Gracias, buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación a todos ustedes por la oportunidad de darme un espacio para platicar un poquito sobre algunas reflexiones acerca de los retos que tenemos como médicos familiares en relación al hecho de que puedan interrumpirme o no, como quieran, cuando quieran y como sea. Ahora sí que prendan su audio y díganme, no es correcto eso, doctor, yo no tengo ningún problema. Al contrario, sirve que hasta aprendo más yo. En relación a lo que nosotros tenemos que ver en relación a la pandemia, creo que hay que puntualizar ciertas cosas y entre las puntualizaciones a lo que tenemos que verlo es... hola Andrea Maray, ¿cómo estás? Qué gusto verte aquí. A algunas personas que voy conociendo en la vida y les agradezco. Bueno, hola Viviana, ¿cómo estás? No, mejor voy a dar saludos nada más. No, ya, a ver. Eduardo Vilchis, concéntrate. Ok, a veces tiendo a dispersarme un poco. Por favor, me regresan. Pero bueno, les decía que entendamos que nadie estaba preparado para esta pandemia. Y no solamente el área médica, sino la sociedad en general. Y sobre todo fue un reflejo de las cosas que nos hicieron ver de cuáles son nuestras áreas de oportunidad que tenemos de manera muy importante que desarrollar. Y de ahí que nace la posición de su servidor para establecer algunos puntos importantes sobre esta circunstancia. Y entonces lo que quiero básicamente comentar o con lo que quiero empezar es que el médico el cual fue el protagonista de la atención, dirían por ahí, al pueblo bueno, a la sociedad aquí en México y en el mundo, fue el médico de primer contacto, el médico familiar, sin duda alguna. Y como no lo debemos olvidar, nosotros somos la puerta de entrada al proceso de atención al derechohabiente, a los pacientes y demás. Por lo tanto, deberíamos recordar cuáles son nuestras funciones sustantivas. De entrada, es la educación, la prevención y promoción de la salud. Y entonces dirán, ¿hacemos eso? Deberíamos. ¿Qué ocurre? Y hablemos lo que pasa en la vida real, que es el hecho de que pocas veces por el modelo institucional de los que trabajan en el IMSS, de los que trabajan en el sector público en el primer nivel de atención, esta es una asignatura pendiente que tenemos por diversas circunstancias. Algo importante que a mí me gusta hablar cuando tocamos estos temas es la situación de tener contexto. La indicación o la señalización que nos diría un directivo de nivel central, ¿por qué no vieron más pacientes? ¿Por qué no adaptaron consultorios? A ver, me queda muy claro que allá en el Olimpo es bien fácil decir que se hagan las cosas. Sin embargo, no olvidemos que mucho no tiene que ver solamente con nosotros, sino que tiene que ver con el apoyo presupuestal, con la infraestructura, con el grado educativo de nuestros pacientes, y no me refiero a la escuela, sino en la cuestión educativa a nivel de su salud y de su responsabilidad y dejar atrás ese modelo paternalista donde nos habla lo que diga mi médico, yo lo que él diga. Obviamente, este modelo denota una grave falta de responsabilidad del paciente, de ahí que tengamos esos bonitos recuerdos o escenarios que donde nos digan desde el por mí tragas, hasta el hecho de que lo traje aquí y aquí me lo mataron. De ahí que sea muy grave esa parte donde a nosotros nos dijeron que
lo que decida el médico, porque esos modelos son anacrónicos para esta realidad que tenemos. Y por supuesto también, esta situación tan adversa que tenemos en la salud, no en este país solamente, en el mundo, pero me enfocaré en esta ponencia en relación a esto, por una falta de presupuesto histórico. No estoy diciendo que ahorita estén bien las cosas o que estén peor las cosas, ese es un análisis simplista de alguien que quiere hablar sin conocer datos, porque ese es otro de los problemas y por eso lo pongo en la cuestión educativa en todos los niveles, donde nos resulta muy fácil señalar es que los médicos familiares no quieren verlos. Y les reitero, esa adversidad tan grande histórica que tenemos conlleva a que el ánimo de nuestro primer nivel de atención también se vea afectado. También cuando le piden ponte la camiseta, haz la diferencia, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Bajo qué reconocimiento? ¿Bajo qué apoyo? Y que son todas esas cosas que aparentemente no se han analizado de manera correcta. Por lo tanto, nosotros no debemos olvidar que el médico familiar se debe al trabajo directo con los pacientes, pero no solamente depende de él, sino todo lo que hay alrededor de las situaciones que conllevan. Ese médico que tiene que estar cercano a su comunidad y que paradójicamente el modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, un poquito menos el de salubridad, pero consideramos que es muy pequeño en comparación a, de que nos alejamos cada día más de la comunidad y copiamos esos modelos hospitalocentristas que tanto daño nos ha hecho. Pero hablaré un poco más de ello más adelante, espero. Como ya les dije, a mí me gustan los contextos. Los contextos nos brindan la posibilidad de entender de manera más adecuada los fenómenos a los cuales estamos estudiando. Y como ya les dije, la medicina familiar históricamente ha sido olvidada. Históricamente ha sido ninguneada. Y no voy a decir más, imagínense cómo está el papel del médico general. Particularmente por unas situaciones geopolíticas, económicas, las especialidades de índole generalista han sido básicamente siempre menospreciadas. Esto aumenta también bajo la situación de nuestro clasismo médico. El clasismo médico, por desgracia, nos lleva a creer o a pensar en ese pensamiento, les digo, hospitalocentrista, donde creemos que el que está en un hospital, que está en un instituto es buen médico y el resto no. Número dos, nuestros pacientes en esa falta de cultura de salud, desde que a las doctoras les dicen señoritas, y bueno, lo discutía con alguien hace relativamente poco. No es que sea malo que el paciente te diga a ti, doctora, señorita, si lo hace en buen modo, en buena lid, en una situación de atención. Alguien me comentaba, bueno, cuando estaba embarazada, me decían, señorita, y ya que no, y cuando no estaba embarazada y que no era nada, me decían señora porque me vean con canas, entonces les digo, bueno, son esas situaciones de respeto social que buscamos tener. Y entonces, bajo esa circunstancia, no es malo que el paciente a la doctora le diga señorita. A mí me preocupa la violencia que se da en el medio de salud a nivel hospitalario, donde nosotros, como parte del gremio de la salud, le podemos decir desde una enfermera, señorita, yo hasta donde sé, muchas estudiaron una licenciatura y deberían llamarse licenciadas. Igual a la doctora que estudió una licenciatura en una especialidad se le debe decir doctora o médico especialista o algo. Y si alguno de los que están dentro del campo, o sea, de los que están en el juego de la salud, te dice señorita, obviamente lo está haciendo con mala leche. Y creo que es una de las situaciones que nosotros también debemos entender por esa falta de educación. Otro punto, nos enfrentamos al hecho de que los pacientes llegan, mándeme con el especialista. Perdonen, señores, doctores, doctoras, nosotros somos especialistas y evidentemente para ser especialistas, primero habría que parecerlo y ya que lo parecemos, habríamos que actuar como estos, más allá de la situación de falta de reconocimiento y como les digo, una situación de falta de cultura y de medios de comunicación. Lo vimos cuando nuestros periodistas hacen los diagnósticos, que fue lo que nos pasó en pandemia, o los que establecen las medidas de salud, pues obviamente habla del reflejo de la pobreza de la cultura de la sociedad. Y bueno, ese es otro tema
importante. Y otra, la visión política que se tiene sobre nuestra salud. El hecho de pensar que bajo la circunstancia de decir, bueno, tenemos un problema donde el paciente se caracteriza por una insuficiencia respiratoria, hagan ventiladores. Y ya ven que salió el movimiento en que, ¿saben qué? Hicimos ventiladores y se fabricaron ventiladores baratos. Ok, volvemos, está bien, es bueno el intento. El detalle es que los expertos en el área de la salud que tenemos deberían conocer el primer nivel de atención y que es el que debe estar más fortalecido. Y no lo está, y no lo estuvo, y no lo estará en largo tiempo. Espero que con las reformas que se vienen y con estos espacios que tenemos, con el crecimiento de plazas en el primer nivel de atención, con la cobertura que se está haciendo de basificación a varios de nosotros como compañeros, se están haciendo esfuerzos. ¿Falta mucho? Sí. No olvidemos que tenemos un retraso de 30 años. Y entonces, bajo esta circunstancia, volvemos a tener más contexto. La incertidumbre. La incertidumbre es una de las cosas que más pueden provocar caos en la población. Ustedes que estuvieron en la pandemia en la línea de fuego, todos los que estuvimos en cierta manera y en nuestras trincheras trabajando con esto, lo peor a lo que nos enfrentamos era la incertidumbre. Yo les digo a algunos alumnos a los que han escuchado eso, lo que más puede matar o lo que más puede generar caos o crisis paranormativa, si queremos hablar en un ambiente de medicina familiar, de psicoterapia y demás, es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Y obviamente cuando nos enfrentamos a una pandemia donde no hay un nivel de conocimiento adecuado por el tipo de enfermedad y por la evolución tan peculiar que toma esta, igual que la viruela símica, nos enfrentamos ante los hechos y los agoreros que dicen que está mal, como de igual manera los que están, no, todo está bien, no pasa nada. Ni tampoco que no pase nada, pero como que tampoco es el apocalipsis. Y más cuando la historia y las investigaciones nos han demostrado que tenemos que tener cuidados, pero que hay avances en la salud, en la tecnología, en las vacunas y demás que nos pueden permitir mejorar nuestro rendimiento y sobre todo reducir la incertidumbre. Como no, nunca olviden algo, las verdades de hoy son mentiras del mañana. Así es el conocimiento en la vida y en la medicina. Por lo tanto, otro de los grandes retos a los cuales nos vemos severamente cuestionados, y de ahí que yo les doy mi reconocimiento porque estén aquí. Por cierto, felicidades a los médicos residentes, ayer fue su día. Muchas felicidades a los que están o a los que siguen entendiendo y a los que están involucrados con residencias, porque los que están involucrados en residencia y lo hacen bien, entienden que son el futuro y ni siquiera el futuro, el presente, el hoy de nosotros para romper esta vorágine del contexto que estoy diciendo. Y te reitero, uno de los grandes retos es la educación. Pareciera en el área de la salud en general, y que es a lo que yo me dedico en el Instituto Mexicano del Seguro Social mayoritariamente y por lo que me pagan, es que la gente no quiere educarse. Pareciera que los médicos, que son nuestros héroes, los más grandes, y que no les gusta estudiar. Tenemos un problema en la capacitación continua. Los que están, compañeros, jefes de enseñanza y demás, que están encargados de procesos educativos, ¿qué problema es conseguir que las personas vayan a cursos? Bueno, la gente quiere ir a cursos, a congresos, y no propiamente a entrar al congreso, pero bueno, es otra discusión, yo no voy a meter. Pero bueno, aquí el detalle es que hay otras alternativas como cursos en línea, la capacitación, la gestión propia, la responsabilidad de generar conocimiento. Y entonces es donde quedamos a deber. Por lo tanto, uno de los puntos más valiosos es que nosotros nos capacitemos de manera constante. Reitero, ustedes son un ejemplo porque están buscando esa capacitación y están escuchando a otras personas, están leyendo, se están actualizando y eso es maravilloso. Pero si lo vemos en un universo global, somos los menos, los mucho, mucho menos. Y otra, en mi contexto 3, la atención continua y la accesibilidad de lo que mencionaba hace unos minutos, muchas veces no viene favorecida por la acción institucional, sino que es más allá de eso, una cuestión de voluntad férrea del especialista en primer nivel de atención
y algunos del segundo, y casi ninguno del tercero. ¿Por qué dice eso? Cuando necesitábamos a los grandes neumólogos, a los grandes especialistas, no, a mí no me toca, yo no entro a COVID, yo no voy a ver a ese paciente que tiene viruela del chango, yo no voy a ver esto, es que yo no estoy capacitado, ¿dónde está mi sindicato? Cada quien tendrá una historia y un mea culpa. Fue maravilloso ese reconocimiento que nos dieron, que iban los de Hooters, que iban los de las aguas, que Corona nos dio geles, alcohol gel, pero cuando reducimos al hecho de que el médico sea héroe, o la enfermera o lo hagamos sentir como héroe y todo eso lo vemos en la cuestión de memes y demás, nos enfrentamos a un problema más grave que oculta la verdadera génesis de lo que está pasando. Nos cuestionamos y es otro de los retos que tenemos. ¿Qué tanto estamos involucrados en nuestra situación o en nuestra situación de servicio con los demás? ¿A qué me refiero? Te pongo una analogía. Está en una carnicería y vas a pedir 1 kilo de carne de la que quieras. Y el carnicero se cortó y se ve aparatosa y tú como médico, no, pues sí, vaya que lo cosan, vaya y pongas esto, compresiones, lo que quieras. Pero no por eso le voy a decir héroe. Simple y sencillamente está haciendo su trabajo. Y el médico, en primer, segundo y tercer nivel de atención, se le pagó en esta pandemia para que hiciera su trabajo. Entonces digo, está bien ese reconocimiento, pero no es suficiente. No es el reconocimiento solamente, es la educación. Y por supuesto, ante esta cultura, ante esta falta de contexto, de recursos, de falta de gestión de administración, de la pésima gestión de los recursos humanos, que ahorita ven a mi mente cuando sacaron a los médicos internos de las sedes para que no se contagiaran. Oigan, todos los que estudiamos medicina, todos los que estábamos involucrados en este negocio, si le teníamos que entrar, pues para eso nos pagan, para eso estudiamos. ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo aprende una persona a manejar? ¿Leyendo manuales desde su casa? ¿En un tutorial de YouTube? No, lo haces en la acción, que tienes que buscar promover el uso del equipo adecuado, que se les vacune. Y obviamente esto ahora sí que esto expuso nuestras peores falencias, donde no hay equipo, donde tenías jefes que retenían equipo, donde no se podía cuestionar ciertas cosas, donde la gente no quería entrar, pero sí quería los beneficios, lo del bono COVID, etcétera, etcétera. Y Doctor, bueno, sí, perdón que me interrumpa. El escucho. doctor Gustavo Salgado está levantando la mano. Ah, claro, que me interrumpa, claro, sí, lo escucho. Gracias, doctor. Adelante, doctor Gustavo. Sí, gracias, doctora. Buen día a Hola, todos. Gustavo, ¿cómo estás? Un comentario, Dime. por experiencia, usted lo acaba de decir hace ratito, de que los residentes de hoy en día son el futuro, el presente de nosotros. Claro. Retomando la historia, la gente misma nos ha degradado en cierto modo, porque los médicos familiares, no todos, los de antes, los que estuvieron trabajando dos generaciones atrás, con una actitud muy diferente a la que tenemos ahora, más humanitaria, por lo que me Claro. decían los pacientes. Es que cuando yo voy a mandar a un paciente a medicina interna por normatividad, por lo que lo marca la guía de práctica clínica, un diabético, un hipertenso o un cardiópata, le digo, voy a mandar porque ya le toca eso. La verdad ni me mande, porque el internista ni me revisa, ni me toca, no me escucha ni el corazón, no ve mi electro, y yo veo que usted me atiende mejor, así me dicen. Mejor yo me quedo con usted, ya no me mande, nada más. Ahora con la nueva indicación que hay de que si el paciente está saludable, está estable, está controlado, la jefa de departamento clínico le autoriza continuidad de medicamentos por 6 meses o 1 año, según el caso. O sea, lo que voy es que la generación de hoy que viene, de los residentes, van a tener más experiencia si nosotros los enseñamos a que la tengan de esa forma, a que sean más cálidos con el paciente, más atentos, que no sean indiferentes, porque sí me ha tocado ver residentes que, sí, nada más, es que yo aspiro, después de la residencia a hacer otra subespecialidad. Bueno, no se puede decir nada en ese sentido,
Pero a los que se piensan quedar en la medicina familiar como tal, hacerlos ver que la calidez que ellos le apliquen al paciente desde ahorita va a repercutir, como usted lo dijo. A lo que voy es eso, que por eso es que ahora nos degradan los pacientes, no todos. Hay unos que nos valoran mucho, hay unos que no nos valoran, que nos ven como el trampolín a lo que quieren, como decían, quiero que me mande a cardiología, que me mande a nefro. Pero ¿por qué hacerlo si uno lo puede hacer? Tuvimos buenos maestros de subespecialistas. Y en lo personal, yo ya tengo 25 años de antigüedad en el IMSS y a mi experiencia he visto que si uno se aplica bien como médico familiar, tú puedes hacerla de internista, le puedes hacer de cardiólogo, le puedes hacer de nefrólogo, porque para eso están las guías de práctica clínica, sin miedo. Fundamentándose bien, creo que hasta uno mismo puede sobrellevar a un paciente estadio 2 de falla renal, unos buenos meses, años. Yo tengo un paciente que lleva 3 años así, controlado, en forma conservadora, sin llegar al estado de diálisis. Es estadio 2, va para estadio 3, pero ya lleva 5 años así. Me ha costado trabajo disciplinarlo, pero sí lo hemos logrado. Entonces, a lo que voy es eso. Si nosotros le inculcamos a los residentes que se apliquen, sí funciona. La verdad, sí. Y nosotros mismos tenemos que levantar, pues ahora sí la casta, el honor de la especialidad, porque la verdad, ¿cómo era antes la medicina? Antes eran médicos generales que operaban, que se metían al quirófano, intubaban. Tengo médicos, el doctor Carreto, muy conocido aquí en Tasco, trabajó allá bueno, lo conocieron en Cuernavaca, me han comentado. Este doctor hacía de todo, él me platicaba. Él era mi paciente ya finalmente. Desgraciadamente falleció y las enseñanzas que él me inculcaba yo las traspolaba como en mi consulta. Entonces, mi experiencia como médico familiar es la que yo les estoy diciendo ahorita, que si nosotros nos aplicamos con los residentes hoy en día, pues sí va a haber un futuro para nosotros como pacientes después. Es todo, gracias. En efecto, mira, en colación al Día del Residente y demás, usted lo acaba de decir perfectamente. Lo que puede más es el ejemplo. El ejemplo arrastra. Las palabras, se las lleva el viento o una tormenta como la que cayó ayer aquí en la Ciudad de México, de donde soy. Pero uno de los graves pendientes que tenemos es esa situación de generar modelos. Se llama modelo de rol, donde yo aspire a ser como alguien que yo veo. Hace algunos años, y digo, esta es otra plática también que puede ser muy interesante, decían que le falta a la medicina familiar para que se posicione en esa situación de lo que queremos o a donde la queremos llevar. Más allá que esto es heterogéneo y hay muchas otras causas por la cual el médico se da lo máximo, no lo da, eso es otra circunstancia. Es el hecho de que al médico familiar le hacen falta modelos a seguir. Pero lo estamos construyendo como usted lo menciona. Usted tuvo un modelo al cual basarse. Y obviamente tiene que ir con muchas cosas en contra, que es que es la institucionalización, que es el hecho de que ¿para qué trabajas tanto? Mándalo de pase, tú no te metes en problemas. Uno tiene que buscar el punto medio, uno tiene que ponerse a trabajar y sobre todo entender que va a pagar el precio. Pagar el precio significa que uno tendrá que ir contracorriente. Pero al menos yo le puedo compartir, yo, nada más yo, para mí, que preferiría yo ir contracorriente, ir nadando y cambiando desde mi área de oportunidad las circunstancias y lo que es para cambiar el futuro, al tener, ahora sí que ir en un mar cálido y sin mareas ni nada. El que va contracorriente y cuando lo logra, se da cuenta que va a llegar a un puerto, que va a llegar a alguna circunstancia y a lo mejor no va a cambiar como lo hubiera querido. Pero si alguien lo puso a pensar y le cambió la actitud como usted, su maestro lo logró. A lo mejor sin pensarlo, pero lo logró con usted y a su vez usted puede lograrlo con otros alumnos y usted está aquí. Y yo por eso le agradezco, le reconozco y que son los modelos que hacen falta en medicina familiar y en todas las especialidades, sin duda alguna. Y bueno, no olvidemos que pues, los límites no existen, ¿no? Algunos dirían, ¿por qué alguien de primer nivel está trabajando en un lugar de tercer nivel? Pues uno tiene que trabajar duro. Y las circunstancias, el trabajo, la disciplina, la persistencia,
ayudan. Pero bueno, regresando al tema, que insisto, todo está ligado, no es que, eso no es, no, sí, todo. Entendamos que el sentir de nuestra especialidad conlleva también los retos que tenemos. Uno de esos es la situación de pertenencia y orgullo. Hay también que entender que cada personalidad o cada especialidad tiene un determinado tipo de personalidad por la cual están. Los cirujanos son narcisos, los urgenciólogos son límites, los pediatras son infantiles, y luego les digo que somos los médicos sommeliers. Pero bueno, es otra historia. Este es un cuadro que rápidamente lo menciono. Se les va a dejar la presentación, no se preocupen, yo se las mando con su comité. ¿Cuáles son las debilidades? La falta de recursos materiales, y eso hace que no se hagan pruebas, por ejemplo. La falta de recursos humanos hace que haya una sobrecarga de trabajo, y que ahorita vamos a hablar un poco sobre la contratación. No había protocolos de aplicación, no eran inciertos, o a cada rato se cambiaban. El caso más común es que mandábamos a todos ivermectina cuando la evidencia no lo mostró, y a pesar de que el artículo que nos decía sí, se hizo, los autores se retractaron de que realmente no servía. Y es una historia bien interesante de cómo fue que se aprobó la ivermectina de un artículo que ni siquiera estaba bien arbitrado. También, por ejemplo, como les mencionaba, la falta de información de la población y la demora en la atención, que nos debemos olvidar que nuestro sistema está sobrepasado, que esto se compensó parcialmente cuando se abrieron todas las unidades de atención extra para las personas. Sin embargo, digo, esto se lee hacia afuera, pero cuando hacemos el análisis, uno de los graves problemas, y les digo, en este hospitalcentrismo, es que les dieron más recursos a los hospitales y a los UMFs les iban quitando recursos cuando no entendieron nuestras autoridades. Y digo, cuando uno llega y que no pasa, como dirían algunos de mis maestros, a empezar a lavar platos en la cocina para entender cómo funciona un restaurante y llega directamente de dueño o de administrador, pues obviamente no entiende qué es lavar platos, qué es servir mesas, qué es servir comida. En esta analogía, cuando nuestras autoridades en salud nunca han pasado en un primer nivel de atención y están desde el tercero en su instituto, pues no entienden las necesidades reales. Pero bueno, esa es otra historia. Por eso no me gusta hablar, me desvío mucho. Y bueno, ¿cuáles son nuestros desafíos? Yo les diría las 3 P's. Hay muchos P's. Primero, que entendamos que estamos en un pandemonium. ¿Qué es esto? Es cuando un individuo se pone a circunstancias extremas y se le pide sacar lo mejor de sí. El médico familiar siempre estuvo en la primera línea. Es el primero al que le reclaman, es el primero que recibe el por mí tragas, es el que tiene que filtrar al paciente que tiene un problema psicoafectivo y que dice que lo va a demandar, cuando en realidad a lo mejor tiene un problema psicoafectivo como puede ser la depresión. Es el que estuvo más expuesto a infecciones, el que tuvo que trabajar más, al que le piden que se ponga la camiseta, apóyame con otros 3 pacientes, apóyame con otros 4, pues ya viste 30, vete otros 35, no hay límite de consulta, atiéndelos a todos, ponte el equipo, porque el cirujano no quiere entrar, porque el neonatólogo dice que para qué, que el otorrino dice que ella no sabe, y que toda la serie de médicos, salvo urgenciólogos e internistas, los demás se hicieron al lado oscuro, y no es guerra de las galaxias. Y reitero, no va a ser una crítica a eso, pero cada quien sabe su responsabilidad en esto. Cada quien sabe qué hizo y qué no hizo. Y por supuesto, lo que conlleva de todo el desgaste psicoemocional y mental que tuvimos. Nadie o pocos han medido esta circunstancia. Y entonces, al no medirla, no podemos hacer evaluaciones. Y reitero, a partir de documentar estas cosas es que podríamos tomar mejores determinaciones. El reto número 2, al que nos enfrentamos, que ya lo hemos hablado y voy a irme un poco más rápido, es la precariedad. No hay personal de salud. Falta un montón de personal. Cifra del IMSS, no me sé otras. El déficit de médicos de primer nivel de atención en la República es de 17,000. Faltan 17,000 médicos.
No hay bases ni contratos. Bueno, ese es otro tema que podríamos ahondar una hora. Y que es uno de los problemas que también tenemos una falta de profesionalización de la parte sindical. Porque para los que no lo saben, el sindicato es el que tiene que determinar las plazas a partir de presupuestos predeterminados del gobierno federal. Porque obviamente, si ustedes, futuros médicos familiares, tienen que trabajar, pues tienen que autorizarle un presupuesto del gobierno para pagarles. Porque no tragan de los pacientes, tragan del gobierno y de otros más que pagamos impuestos y otras cosas. Pero quitando eso, también debemos entender que nuestro sistema estaba roto, estaba rebasado y le ponemos una enfermedad emergente. Nos hizo ver que el personal de salud fue insuficiente. Y otro punto en la llaga, que está insuficiente y no está capacitado. Uno de los graves problemas, y que fue lo que yo hice en la pandemia para colaborar a esto, fue ponernos a educar a los diferentes centros COVID que teníamos para apoyar en los lugares donde el jefe de enseñanza se veía rebasado. Nos tocó capacitar a la Clínica 32 y a otras OMFs de la Ciudad de México, hasta capacitamos a los de centros de lavado, porque obviamente ellos tenían que recibir todo el material COVID de los hospitales. Bonita experiencia, fueron los que más aprendieron, debo decirlo, y los mejores alumnos. Porque los médicos y enfermeras, ay Dios mío, qué miedo. Bueno, y entonces nos dimos cuenta, ya lo sabíamos, que no estamos bien capacitados. Y ahí le echo la bolita a las instituciones de salud que se llenan la boca, diciendo que trabajaron en la pandemia cuando realmente no lo hicieron. Cerrar la escuela y mandar una caja de cubrebocas a un hospital, a una OMF, no es ayudar. Hacer los exámenes en línea no es ayudar. Para quien desee saber un poco más de esto, donde trabajo hicimos un artículo sobre el impacto del COVID en los médicos internos de pregrado. Ahorita se los comparto en el mensaje, en el chat para que lo puedan consultar. Y es un artículo bastante útil de reflexiones de índole cualitativo sobre lo que opinaron los médicos internos de cómo fueron tratados en esta pandemia. Y sobre todo de los miedos que les generaría tenerse que enfrentar, porque pasaron de año, ¿no? Y llegaron a un servicio social sin hacer nada de práctica clínica. Y peor aún que lleguen a una residencia, donde las competencias que se les piden son eminentemente clínicas, pues van a llegar ante un déficit porque no es para nadie desconocido que donde uno se hace médico es atendiendo pacientes y que el único chance real de donde tienes, y eso a veces, es el internado. Entonces les digo, otro reto muy interesante. Otro punto grave, como ya les había mencionado, es la escasez de especialistas. Nos tuvimos que capacitar en el momento. Teníamos que capacitarnos día a día. Nuestra plática cambiaba día a día. Yo me acuerdo cuando hablábamos sobre cómo ponerse el uniforme, lo de las botas quirúrgicas. Qué monserga, perdón. Qué monserga tener que explicarles que primero con botas y ya después no. No, es que si yo no tengo botas no puedo entrar. El virus iba demostrando que cuando estaba en el piso se desnaturalizaba, y salvo que agarres tu zapato y te lo pongas a chupar con tu lengua, y eso quién sabe si podrías contagiarte. Obviamente, pues, la falta de responsabilidad, y mucha gente, cuando fue lo de las licencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la tasa de contagiados fue mayor de los que se quedaban en casa, de los que se quedaban trabajando. Pero ese es otro tema, insisto. Y entonces nos dimos cuenta que muchos especialistas no están preparados tampoco para nada. Los cirujanos, los gines, los cardiólogos, los neonatólogos, los pediatras. No hablo en la particularidad porque hubo gente que, diría una maestra mía, no le sacó al parche y se fue con todo y trabajó. ¿Sabe qué, doctor? Yo no sé hacer esto, pero le ayudo a llevar muestras, o le ayudo a llenar los formatos, o yo hago las llamadas telefónicas. No, eran los que recibían los premios y reconocimientos de que traían de Hooters y la comida, y ¿verdad? Los que estaban ahí en el área de fuego, como estaban trabajando, cuando salían, ya nomás veían las cajas vacías de pizza y demás. No sé, me contaron. Bueno, sí sé, pero no voy a decir nada. Y por supuesto, volvemos a reiterar, hay un déficit, hay un excedente, hay un exceso de oferta de plazas. Pero también hablamos de que estas plazas están en lugares que no son
cercanos a nuestras comunidades, por lo cual encontramos, y ya lo sabemos todos, pero por saberlo y no decirlo no significa que no exista. Tenemos que buscar personas que cubran esas plazas. Y es muy complejo, reitero. Y como les decía, y lo pongo ahí abajo, también debemos tener como eje fundamental la atención de la salud mental del personal de salud. Y no es por COVID. Esto es un déficit histórico de años. Por supuesto, generarles certidumbre laboral. Muchos de ustedes, médicos residentes que van a egresar o médicos ahorita que están de 02, 08 o que acaban de ser base, no tuvieron mucha certeza laboral durante algún tiempo. Hubo personas que se quedaron sin plaza durante unos meses o un mes y medio, 2 meses, y sin saber si ya les iban a dar su base. Y el otro punto, que también es real. No digo el médico que ponía su foto con su traje y luego en la fiesta y ya luego terminó con la foto en terapia intensiva, sobre todo al principio de la pandemia, ¿eh? Pero muchos médicos se contagiaron por una falta en el cuidado de los protocolos. Otra, por el exceso de trabajo. Hubo personas que documentamos que no es que no se pusieran mal el equipo o se lo quitaran mal, y eso lo decían las publicaciones a nivel mundial, que entre más tiempo estuvieras a exposición del virus, mayor la probabilidad. Sí, digo, es un silogismo hipotético. Y entonces el médico que trabajaba en la mañana, ¿sabes qué? Quédate a cubrir en la tarde, por dinero o por convicción, lo que sea, tiempo, se exponía doble. Y no hubo una adecuada distribución del personal. Personal sobreexplotado y personal subutilizado. No voy a ahondar más en eso. Por supuesto, también la gran variabilidad que tuvimos en los contagios. Desde gente que se metía y no le pasaba nada, o gente que no se ha contagiado, y gente que lleva 5 contagios. Ya me contagié por sexta vez. Ah, ok. Tercera vez, cuarta vez, vacunas todas, mi cubrebocas, que son esas partes de la incertidumbre. Y un pendiente que tenemos. La falta de comunicación real y oficial sobre quién se contagia o no. Parece que alguien se contagia y es un secreto de Estado. Y digo, no estoy diciendo que lo divulguen, pero sí que lo comenten para saber cómo cuidarnos todos. Ahora sí que era como el pecado y cuando alguien descubrían que contagiado, lo señalaban o que había estado expuesto, lo aislaban socialmente y entonces teníamos y generamos problemas en su psique y salud. Y otro punto, muy valioso como un reto. La precariedad, la falta de recursos y de infraestructura nos hizo poner en la balanza a quién salvábamos, a quién dejábamos pasar. Sí, ya lo hacíamos, triage, sí, pero una cosa es el triage y otro es la situación ética. Con los recursos finitos que siempre se tienen, ¿a quién atiendes, a quién no? ¿Por qué atender a aquel que no decide usar cubrebocas, aquel que le dice, me vale, el virus no existe, yo lo mato con cloro, o peor aún que agredió su familia a un familiar médico tuyo o a ti mismo y te echaba cloro en la calle, que ojalá no lo olvidemos nunca? ¿Qué tanto viene nuestra parte ética de atender a todos por igual? Y por supuesto, que no olvidemos, y digo, esto es otro tema para ahondar una hora, pero no lo voy a hacer porque se nos acaba el tiempo. Bueno, creo que ya casi se me va a acabar. El hecho es de que un pendiente es nuestra capacitación en decisiones éticas y sobre todo cuando tenemos que atender a la colectividad con recursos finitos, en saber a quién sí y a quién no. Y aplicar principios de equidad, darle lo que las personas necesitan de manera individual, que es bien complicado. Y si no hay equidad, por lo menos igualdad. La bronca es que muchas veces ni igualdad tenemos. Y otra, la paranoia de la sociedad. Ahorita con la viruela del simio, acuérdate lo que pasó con el COVID. Te echaban cloro, te decían que ibas a contagiar a alguien si veían a alguien de blanco. En este país, en Jamaica y en otros países, sobre todo hubo una reacción en contra del personal de salud. Primero héroes y luego villanos. La paradoja del ser humano, sin duda alguna. Pero no es tanto culpa del pueblo bueno, diría alguien, sino de la falta de educación de este.
de la falta de creencias y de la manipulación televisiva y de la falta de pensamiento crítico. No nos enseñan a pensar, ni siquiera los que están preparados o los que están estudiados. Nos enseñan a ser replicadores, no nos enseñan a reflexionar. Desde que estás en la primaria, hay que hacer un ensayo. No, yo no quiero. En la prepa ensayo, ay, Wikipediazo, copio y pego. Ah, bueno, ahí están las consecuencias. Y como les dije, también a pesar de este elemento adverso, también la mayor parte de la gente nos reconoce como héroes. Pero vuelvo a reiterar, este es un papel peligroso, sobre todo para alguien que está haciendo su trabajo, porque te están pagando. Y reitero, cuando a uno le ofrecen un trabajo y acepta, implícita y explícitamente porque lo firmas en un contrato, sopesas que hay todos esos riesgos porque es a lo que te dedicas y precisamente para eso te preparas, para evitar el riesgo probable o posible de, y que no deberían pagarte más, pero bueno, fueron muy voluntariosos y valiosos con nosotros en darnos más y reitero, a nadie le cae mal el dinero y si estás trabajando bien, adelante, gánatelo. Aquí el cuestionamiento, y por eso mencionaba lo de la ética y me regreso un poco, por los que recibieron su banda Miguel Hidalgo sin haber entrado a ver pacientes, los que recibían bono COVID sin estar expuestos a ver pacientes, aquellos que no firmaban a tiempo para que los compañeros que habían trabajado no ganaran su bono COVID. Un gran pendiente que tenemos que resolver. Y bueno, quitándonos el pesimismo, porque yo creo que si uno no es parte de la solución, es parte del problema, y como a mí no me gusta ser ordinario, yo propongo algo. Como les dije, el personal de salud merece todo el reconocimiento, ¿eh? Pero más que reconocimiento, propugnemos en que se den condiciones laborales más apropiadas, que se quite este modelo de hospitalismo centrista, en que quitemos que por ser de tercer nivel somos fregones y en el primer nivel de atención vivimos en un establo. Por amor de Dios, yo propugnaría, pediría que las autoridades o que gente del primer nivel de atención que lo conozca y tenga capacidad, haga la revolución en nuestro sistema de salud. Que ahí va, ¿eh? Pero falta. No es posible que estemos en un primer nivel de atención y no tengamos nada para atender una urgencia, o atender un parto, o atender un infarto en su fase inicial. No, se tiene que mandar hasta un segundo o un tercero, perdiendo tiempo valioso. Tiene servicios de urgencias, con personal de salud capacitado, pero sin ni siquiera metamizol, sin ni siquiera butilio, sin inyectado, diría por ahí un maestro mío, híjole, el dispensario donde trabajo tiene más cosas. Digo, falta más esta visión, porque insisto, estamos preparando a los médicos residentes, a los médicos familiares recién egresados y de generaciones. Dirían todos, mi generación en adelante es la buena. Está bien, te la compro. Mi generación en adelante es la buena, que es donde hicimos los cambios, que es importante la pertenencia. Que exijamos realmente que se modifique esto, porque estamos demostrando competencias. Pero también hay que ser honestos. No ha sido homogéneo. Muchas veces han sido esfuerzos individuales. Uno ve recetas, oye, tiene 25 años diabético y nunca le ofrecieron insulina. O ves con los recetas de insulina y ves 80 unidades en la mañana, 160 en la noche. Me ha tocado, supervisar eso. Digo, ¿qué? O peor, o médicos que no lo quieren hacer. Otra, la salud mental. Salud mental, se los encargo mucho. De por sí estamos locos, estamos tocados de la cabeza. Y con la crisis peor. La mitad están deprimidos, casi la mitad ansiosos, casi la tercera parte no duermen, de por sí no dormían. Y estresados, casi 80%. Ahí les dejo esas cifras. Y no hemos hecho nada todavía. Porque vivimos en un problema histórico de estigmatización de la patología mental. ¿Lo ves ahí en psiquiatría? No, está loco. ¿Va a terapia? No, está agua, está bien tocadiscos. Nah. Y por lo tanto, las lecciones aprendidas de la pandemia y de la viruela deberían contribuir a redefinir las competencias del personal de la salud y sobre todo mejorar la capacidad del sistema de salud para brindar mejores condiciones laborales
que permitan a todo el personal de salud, no solo a los héroes médicos, a todos, responder adecuadamente a las necesidades de salud en la población. ¿Qué fortalezas tenemos? Por supuesto, hay un servicio de accesibilidad, promover aún más el trabajo en equipo, en que todos le entren. Por supuesto que hay una mejor vigilancia activa y detección precoz de tanto del COVID como de la viruela símica, y que nos acerquemos más a nuestra comunidad. Tenemos que acercarnos más a nuestra sociedad, entender cómo piensan, cómo viven, quitarnos este modelo, insisto, soy un utópico y soy un soñador. ¿Qué medicinas necesita? ¿Qué quiere, don? Madre, paracetamol, metamizol, y los llenamos de vitaminas cuando no tienen nada, cuando no tienen ninguna justificación. Pero bueno, es un pendiente que tenemos. Y ya con esto acabo. Ya, se libran de mí. El sistema de salud debe orientarse a la atención primaria. La atención primaria es todo. Les comparto algo. Cuando fui a Finlandia, se me ocurrió preguntar cuál era o cómo estaban los hospitales y demás. Y me señalaron un hospital muy parecido en infraestructura a Centro Médico Nacional. Dije, ¿este es su tercer nivel? No, es nuestro primer nivel de atención. Era un hospital gigante. Les digo, bueno, el segundo y tercer nivel. Nos enseñaron una capacidad, un local. Hay una unidad chiquitita, que era el tercer nivel, como una OMF. Imagínate una OMF chiquita. Ese era el tercer nivel de atención. Le digo, oiga, ¿cómo? Sí, aquí privilegiamos la prevención de veras, aquí privilegiamos los controles y es donde más médicos tenemos. Ese tercer nivel solo es para el que realmente ya está mal y para el 1 o 2% de la población. Obviamente se puede. Y hay que cambiar este modelo consumista occidental, donde el que gasta, el que consume, el que tiene dinero puede. Tenemos que buscar la salud colectiva y sobre todo la prevención. ¿Nos falta mucho? Sí. ¿Qué trabajo nos cuesta que la gente usara cubrebocas y se lavara las manos? A ese nivel te dejo el reto de lo que es promover la prevención. Si algo tan simple para una pandemia y saber que no tenemos que estar cerca de 1.5 metros, aguas. Tenemos un reto muy grave en las cosas más básicas. Por supuesto, como les dije, es urgente adoptar medidas factibles que sean aceptadas por la población y sostenibles, sin depender solamente de los médicos, sino de todos. El problema es de todos y de todos los médicos, no solo del primer nivel de atención que está integrado por médicos familiares, internistas y urgenciólogos. Todos es todos. Y como les dije, precisa con urgencia un impulso económico y organizado a la atención primaria. A mis amigos que son subespecialistas, qué bueno que tenemos subespecialistas, pero requiero más médicos familiares. Si queremos resolver el problema de salud, tengo que seguir impulsando más el primer nivel de atención y darle elementos, capacitarlo, supervisarlo, medirlo, y que esos hospitales o esos modelos, como nos comentaba nuestro compañero en su exposición, es que el médico operaba, es que el médico hacía esto. Es el propósito, que hagamos el 80-85% de las cosas y se nos capacite más. No me pongo a pensar así, hablando en ideas utópicas y administrativas. Qué útil sería, imagínate, 1 o 2 cirujanos en tu OMF para que programaran ciertas cirugías y demás. Que llegara un paciente, tiene apendicitis tal, porque tienes un ultrasonido y esto, ok, se hace esto, diagnóstico, se pasa a operar. En la OMF. Y obviamente, imagínate un OMF en los edificios tipo Centro Médico Nacional. Yo invertiría todo, pero dicen que estoy loco. Y por supuesto, tomar decisiones basados en la mejor evidencia disponible, no solo a partir de un preprint, no solo a partir de la presión de la industria farmacéutica, o no solo a partir de lo que investiga alguien en un cubículo o bajo otros intereses. Ahí nos hablan varias pandemias. Y por supuesto, reafirmar el deber, responsabilidad y compromiso ético de todos los profesionales de la salud. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Muchas gracias, doctor. Compañeros o compañeras, ¿tienen alguna duda, algún comentario para el doctor Vilchis? El doctor Arturo Pérez está poniendo en el chat que es un verdadero reto. También el doctor Gustavo comenta como el modelo español tiene un ultrasonido electrocardiógrafo en su consultorio. Sí, claro, y por eso necesitamos mayor capacitación, necesitamos más circunstancias y también un cambio de actitud, porque no pocas veces he oído, ay, lo mando al segundo, váyase al segundo nivel. Nos dicen allá en el segundo nivel que somos bateadores emergentes, todo lo bateamos. Y Esa, digo, esa. no se vale generalizar, pero también hay que decir lo que es real. Manos levantadas, qué miedo. Arturo, te escucho primero y luego a Trini. Adelante. Doctor Arturo, si gustas comentar. Ah, perdón, otra vez yo. Espérenme un segundo. Doctor Arturo, es que inactivo los micrófonos. Adelante, doctor Arturo. Gracias, buena tarde. Como todos los temas estuvieron muy buenos, el día de hoy deja mucho para reflexión, pero pues también hay que dejarnos de alabar en muchas cosas, ¿no? No cambiamos si no hacemos una introspección. Y pues es cierto, todo lo que mencionó es muy real, pero pues ahí tenemos la problemática todo el tiempo. Y ahorita mencionó con el cierre de su ponencia, necesitamos cambiar todo, desde la forma de cómo ingresa el médico a la especialidad, como así de ya que, o sea, ya intenté entrar a otra especialidad y no quedé, o el puntaje más bajo de, bueno, un puntaje de ¿cuánto fue? 6 para abajo creo, no recuerdo cuánto, y aunque sea medicina familiar, cuando en realidad la medicina familiar deberá ser uno de las especialidades que deberá tener un puntaje muy alto para poder acceder, dado que el grueso de conocimientos, pues, debe de darte para poder resolver más del 90% de las patologías. Cosas que se van formando, ¿no? Aunque tengas un buen fundamento en la escuela o en la especialidad, pues hasta que no eres médico te vas enfrentando a la realidad. El sistema, ¿no? Que finalmente, como médicos familiares, estamos institucionalizados porque pues la práctica particular todavía no te da como para poder sobrevivir de ello, ¿no? La población no está totalmente convencida de que el médico familiar es especialista y nosotros mismos seguimos dando una práctica que deja mucho que desear, ¿no? Consultas vamos a decirlo de una manera, de alguna farmacia en 15 minutos con solo paracetamol del bien y pues realmente no resuelve uno más cuando la visión preventiva, el abordaje integral, pues no lo podemos hacer. Y cuando lo queremos hacer y subir el costo, pues la gente no lo permite y sobrevivir de rebanadas de aire, como que todavía no nos hemos adaptado a esa posibilidad. El mismo sistema que, como lo mencionó y le puso el dedo en la llaga, cierto, no nos reconoce como médicos que estuvieron en la primera línea de atención, cuando en realidad las trincheras son siempre desde donde estamos todos los de la tropa y estos somos los médicos del día a día, ¿no? La realidad que menciona que muchos médicos de segundo nivel simplemente corrieron como cuando uno le da a un hormiguero, ¿no? Al momento de la pandemia, todas las hormiguitas salieron corriendo y realmente poco nos quedamos a una atención verdaderamente prioritaria. Pero bueno, desafortunadamente el mismo médico es el enemigo del mismo médico y no hacemos más allá. Y yo lo comentaba hace ratito, lancé la oportunidad con los residentes de que participáramos, pero pues no participamos. La realidad es que no hacemos nada, somos lamiendo el mismo yugo que nos tiene ahí. Nos gusta traerlo, nos gusta que nos digan que no somos especialistas, no demostramos, no hacemos más, porque nos gusta, es la realidad. Y lo mencionaba usted, ¿por qué el médico no se capacita? Pues porque no le gusta, es la realidad. ¿Quién le gusta estar leyendo artículos? ¿Quién le gusta estar haciendo cuando ya terminaste una especialidad y crees que ya no debes de hacer más? Ahora con la formación de este colegio,
tantas cosas que se han tenido que hacer para ir a contracorriente, teniendo más y más compañeros que entren realmente a las capacitaciones. Usted hablaba sobre los cursos que se hacen. Pues sí, cierto, ¿no? 6 horas de labor y 2 horas de capacitación y docencia. Sin embargo, el tiempo que tienes, que debiera de ser libre, pues para eso es un tiempo libre, para que tú lo dediques a las cosas que te gusten que hacer. Sin embargo, la labor médica te obliga a tener que estar capacitándote todo el tiempo, ¿no? Entonces, tantas cosas que deberían de ser. Bueno, ok, 8 horas, pero esas 8 horas que trabajas no te dan para vivir dignamente, poder vivir cómodamente, ¿no? Con el salario que tienes. Entonces, son tantas cosas que uno podría reflexionar. La situación está en que seguimos como los trompos. Y ya le di, doctora, ya me voy a apurar. Estamos como los trompos, girando en el mismo lugar y haciendo hoyito en el suelo. Pero en realidad seguimos igual. ¿Por qué no estamos cambiando? Pues porque verdaderamente a nadie le importa. Sí, cuestiones de los que están dirigiendo. Sí, los médicos que están dirigiendo, los médicos de oficina, como les decíamos en algún momento, las vacas sagradas, que son de oficina y son de dirección, no son médicos operativos que realmente tengan la posibilidad de influir, de cambiar. Y pues yo lo he intentado en los foros que he podido y lo comento ahora, y si están residentes, pues tienen que hacerlo porque la medicina no va a cambiar y nadie va a reconocerlo mientras nosotros no nos demos el reconocimiento de especialista. Y no es nada más porque uno lo diga. No, eso no, ni porque el título lo diga. Puede uno seguir siendo un médico general con un bonito título de médico familiar, pero sigue siendo un médico general. Y no es por el lado despectivo, sino porque no demuestra realmente el interés ni el grado. Así que no, sí, no ayuda de mucho realmente decirse solo especialista, sino que eso se demuestra el día a día con un buen trato, una mejor capacidad de atención, una mejor resolución y sobre todo la posibilidad de hacer algo mejor día a día, en este caso que es la medicina familiar. Gracias. Muchas gracias, doctor Arturo. Gracias, Arturo. Doctora Trini, adelante y después le doy la palabra a la doctora Andrea, a la doctora Marlicet, después y por último al doctor Gustavo, que levantaron la mano. Adelante, doctora Trini. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. Realmente una de las cosas buenas que usted tiene es esa inquietud, esa iniciativa y esa cierta rebeldía que siempre le digo que es bueno compartir. Esta breve reseña que nos hizo hace ver la deficiencia de todo lo que es salud, pero muy especialmente durante la pandemia se vio esa deficiencia y ese mal entendimiento que tienen las autoridades, no solamente gubernamentales, sino locales también, el desconocimiento de lo que hace el primer nivel de atención y la importancia que este tiene. De tal manera que si hablamos de un 85% que está allá afuera, que está sano, ¿por qué las autoridades al ver el 15% enfermos, por qué derivan a todo lo que es primer nivel de atención en apoyo del segundo y tercer nivel? Entonces podemos ver que ese desconocimiento lo plasma no solamente en las acciones que tienen, sino en las acciones que aplican, en las estrategias que emplean precisamente para agudizar todavía más lo que es el sector salud. Otra de las cosas importantes es que no es que esté mal la residencia de medicina familiar. Lo que pasa es que no se le da la importancia que tiene la medicina familiar desde el punto de vista preventivo. Y no es solamente la importancia que se dé cada uno de nosotros, sino la importancia general de aplicación de la misma. Al no ver esa importancia que tiene, yo muchas veces me he preguntado, ¿qué hubiera pasado con la pandemia si hubiéramos empezado con el primer nivel de atención allá afuera, con ese 85% para que no hubiera tantos enfermos, tantos que llegaron a los hospitales, y que ya de por sí estamos rebasados y todavía rebasar mucho más aquellos pocos médicos que habían? Porque las escuelas retiraron internos y retiraron después a los residentes porque se enfermaban y se contagiaran, por supuesto, porque no había implementos adecuados para cada uno de ellos. Se usaban, se desechaban y después ya no tenían, pero tampoco volvieron a reponerlos una y otra vez. Entonces se vuelve a ver ahí la deficiencia en todos sentidos de lo que es el sector salud en México y tal vez en algunas partes también, pero muy especialmente en México. Otra de las cosas importantes es también la actitud. La actitud que ha cambiado para con los jóvenes. A veces yo comento con ellos, fíjense que ustedes no tienen pensiones, solamente se pasan por las afores y qué va a pasar con ustedes cuando se jubilen, no va a haber jubilaciones.
Si se enferman, pues no hay tampoco derechos para que ustedes sean sostenidos de largo tiempo. Pero pareciera que como están jóvenes, pareciera que eso no les atañe, no les importa. No sé, la actitud en general, no hablo de nadie en particular, es diferente, porque yo me acuerdo que decía, no, van a quitar las pensiones, y nosotros nos movilizábamos y subíamos y hacíamos. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Tal vez es la secuencia de enseñanza, tal vez es la actitud del tiempo, tal vez las circunstancias, porque se van a agudizar el próximo año. Tan solo dice que todo lo que están haciendo para poder hacer el gasto nacional, dice que un 10% que le van a quitar a salud se va a ir al Tren Maya. Realmente eso es más importante que la salud, ya de por sí deficiente. Sí, sin duda, doctor, las reflexiones están dadas allí y me agrada mucho los comentarios que usted hace, me agrada mucho su actitud y su punto de vista y pues realmente lo felicito. Le felicito, doctor. Gracias. Muchas gracias, muy valiosos sus aportes, sus señalizaciones y en efecto tenemos que seguir trabajando cada quien desde nuestra trinchera y no podemos decir que cosas tan totalitarias, pero al final el médico familiar que queremos ser depende de nosotros y a su vez de unos y otros y empezar a hacer redes. En efecto. Muchas gracias, doctor. Adelante. Doctora Andrea, si gusta activar su micrófono para hacer su pregunta, por favor. Hola, gracias, doctora. Buenos días. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Vilchis. Hola, Me alegra Andrea. mucho poder volver a escuchar una ponencia de usted. Siempre ha sido inspirador y siempre nos ha permitido aprender mucho de su propio ejemplo, como bien lo dijo. Creo que, al menos en mi residencia, usted fue el de los ejemplos más grandes que más me inspiró a seguir mi pasión, porque yo en la medicina familiar encontré la pasión de mi vida, el poder llegar al paciente y a sus familias de una manera sincera y el poder ayudarlos día a día, no solamente con sus dolencias o con sus padeceres, sino también a mejorar y al prevenir el que desarrollaran nuevos, ¿no? Adelante. Y pues principalmente era para agradecérselo y compartir un poquito de esto, ¿no? De que a lo mejor a quienes les falte, no sé, actualizaciones, una parte de la ética de la virtud habla de siempre tratar de ser mejor para la sociedad y para los que nos rodean, mejorando siempre los contextos que podamos alcanzar como médicos familiares, ¿no? Y pues les agradezco mucho, le agradezco mucho, doctor, y pues un gusto volver a escucharlo. Muchas gracias, Andrea. Igual el gusto es mío y gracias por tan hermosas palabras. Creo que es importante que dejemos el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos y parte del proceso de ir cambiando las cosas es tratar de mejorar uno propiamente y te agradezco y qué gusto encontrarte por aquí. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Muchas gracias, doctora Andrea. Doctora Marley y doctor César, si gustan activar su micrófono para su pregunta, por favor. Doctora Marlicet y doctor César Octavio, creo que tienen levantada la mano. Si gustan hacer su pregunta, por favor. Adelante. Doctora Marlicet y doctor César, no se escuchan. No. Veo que ya activaron su micrófono, pero no se ve que estén hablando. No sé si tienen, me imagino tienen problemas para activar bien su micrófono. Sí, yo creo que sí. ¿Quién sabe qué está pasando? Ok. Le damos la palabra al doctor Gustavo, mientras la doctora Marley y el doctor César checan lo de su micrófono, por favor. Bueno, otra vez. Adelante, doctor Gustavo.
Sí, de nuevo, un saludo a todos. Es un sábado de reflexión en este tema. La verdad es que es muy bonito el tema del doctor. Este tema, lo que comentó el compañero de que somos flojos, que no nos gusta leer, pues ya depende de cada uno. Acuérdense que pues en la vida hay de todo. Las experiencias que va teniendo uno día a día te dan fortaleza, sobre todo cuando el paciente te sabe decir gracias, que te dice Dios lo bendiga, o que te bese la mano. Son que algo que te llena de emoción. Cuando una persona de 60, 70 años, un ancianito, te dice, te toca, te abraza y te da las gracias, es algo muy motivador. Yo creo que a los que no han tenido una experiencia agradable de esa manera es que piensan distinto. Pero uno tiene la capacidad de decir, yo soy competitivo ante el internista, ante el cardiólogo, ante el gineco, ante el pediatra, porque tú lo ves, o sea, el paciente te lo dice, la mamá del niño, del bebé, te lo dice, y eso debe ser más motivador para todos. Ya depende de uno como persona, que tengas la vocación como médico. Y pues no esperes hacerte rico con la especialidad, eso jamás va a suceder. Es tener vocación y llenarte de riqueza espiritual, es lo más importante. Quizá pienso de esta manera porque ya tengo una edad que ya vamos a empezar en la bajada, ¿no? Ya voy a entrar al grupo gerontológico. Pero lo que hemos vivido todo el tiempo, yo me formé, mis primeros pininos fue en unidades médicas rurales en Durango, en la Sierra Madre Occidental, donde vas caminando horas de distancia para atender un parto que viene atravesado y a ver cómo lo vas a sacar, Dios te va a ayudar. Esas son experiencias que te hacen encontrar a ti mismo como médico. Y ya estando en las ciudades, esto que ves en la consulta es pan comido, porque uno quizá por naturaleza te sabes vincular con la familia, porque eso eres médico de familia. Como me decía una amiga de mi hija, que es de Bélgica, que vino a estudiar intercambio a Tasco, un año, se entera que somos médicos, soy médico familiar. Ella dice, oh, qué padre, doctor. En mi país carecemos de médicos familiares. Y retomando en cuenta cuando el doctor Ortega, que estaba como jefe de departamento de medicina familiar en la UNAM, en México, nos decía, ustedes si quieren pueden trabajar en cualquier parte de Europa, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, su especialidad es abierta a nivel mundial. Y pensando un momento dado, me dice, papá, vámonos para Bélgica. Pero dije, no, no podemos irnos, yo estoy aquí ya de base, ya no me puedo mover. Entonces eso me motiva mucho a que mi especialidad, la llevo muy orgullo en el pecho, en el escudo de mi Instituto Mexicano del Seguro Social, porque eso me ha dado todo. Es lo que le faltaría, a lo mejor infiero, que algunos maestros que están dando la especialidad en residencia de medicina familiar, en las unidades, en los hospitales de zona, como que infiero que hace falta tener una materia que se llame palabra y verdad o concientizar o algo como de bioética más a profundidad. Infiero, ¿no? La verdad es que no sé. Yo me doy cuenta porque en la OPAEP hay una materia que es como de relleno, pero veo que no es así, por lo que estamos platicando, que es palabra y verdad, algo así. Donde te hacen ver desde un principio que debe ser humanitario, cálido con el paciente. Las cuestiones administrativas del IMSS, pues siempre van a existir, porque siempre van a ser, es la historia del IMSS desde que empezó el instituto en México. Nadie lo puede romper, pero pues uno puede, como dice el doctor, podemos innovar con la actitud que tengamos como médicos familiares. A mí me llena de orgullo cuando yo detecto un soplo, un grado 4, y el internista me repela que no es así, yo le demuestro que sí es, me siento competitivo, lo mando, pido autorización para mandarlo directo a Cardio Acapulco y efectivamente ya está operado con válvula. Entonces, ¿qué hace el internista? Me ve y muy arrogante y nos saluda, pero eso no me importa. Es la actitud que yo tuve de detectar ese soplo en una paciente que ni se imaginaba y que ahora me ve y hasta me abraza la señora. Eso es lo que yo quisiera que los médicos familiares de hoy en día, los residentes, si están escuchando, qué bueno, se motiven de esa manera, porque es la única solución que vamos a lograr innovar las cosas y ser como los médicos de antes. En cuanto a lo de la pandemia, pues era esperado que no los mandaran a ellos, a los internos, por lo que sucedió. Hubo fallecimientos de médicos internos, porque hasta todo el mundo era algo nuevo. Aquí en México era nuevo y no sabíamos el comportamiento a hoy, como se sabe, del virus, que está en el piso y solamente que lamas el zapato, lo ves, y a lo mejor no,
Pero ¿qué tal si sí? Entonces, el instituto, porque quería evitar demandas, pues mejor los quitó. Así lo veo de esa manera, pero pues no hay problema. Entonces son las observaciones que yo tengo en este tema, porque sí hay bueno y malo, hay bonito y feo, pero en fin, ya la actitud que tenemos con médicos familiares es muy importante. No dejarnos caer, no desanimarnos. Gracias, es todo. Muchas gracias, doctor Gustavo. Doctora Marley, no sé si gustan intentar. Veo que ya está activado el micrófono. Bueno, en lo que entra la doctora Mar, en efecto, doctor Gustavo, me alegra que tenga esta visión crítica, es útil, es necesaria. En relación a lo de los médicos internos, como bien lo menciona, creo que le comparto ahorita a todos un vínculo les digo, del artículo que hicimos sobre el impacto de COVID en los médicos internos, que es una visión, es un estudio cualitativo sumamente interesante de lo que los médicos internos opinaron sobre que los quitaran o no. Y en efecto, me parece correcto que hay que buscar la protección de, pero también hay que entender cuál es la función de ellos en el sentido de que a lo mejor tendrían que haber visto otro tipo de aprendizajes para ser un poco más congruentes con lo que decimos y hacemos. Reitero, es una cuestión de enfoques, no hay una respuesta correcta e incorrecta, pero en ese artículo desentraña algunas de las cosas que ellos hubieran querido decir en relación a su formación como tal, considerando que el internado es un año que es definitivo para la formación de un médico, ¿no? No sé si alguien, si ya puede hablar la doctora Mar. Eh, Veo que la doctora Marlicet y el doctor César tienen problemas todavía. No sé si quieran intentar nuevamente. Mientras le leo comentarios, doctor. El doctor José Antonio Gordillo comenta que los recursos económicos son asignados en mínima proporción a la atención primaria de salud. Hay que cambiar. La doctora Princesa, que ella cree que no deben generalizarse. Bueno, no debemos generalizar, ya que existen muchos médicos familiares capacitados, incluso grandes investigadores, y que se siguen capacitando. La doctora Alicia Peña dice, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Vilchis, y la doctora Zempalteca. Gracias por sus ideas, somos un equipo de trabajo. Felicidades por sus ponencias. Y pues nada más. En efecto, digo, a la doctora Princesa ya le contesté, le digo, le puse que sí, en efecto, de entrada nosotros diríamos en investigación somos un grupo sesgado porque estamos capacitándonos, entonces nosotros no somos como los demás, pero Hola, en proporción sí es muy diferente. ¿Alguien iba a hablar? Perdón. hola. ¿Ya me escuchan? Sí, Ya. doctora, adelante. Hola, doctor, buenas tardes. Perdón, algunas fallas técnicas aquí con esto que la verdad es la primera vez que sucede. Pero bueno, soy médico familiar, doctor, trabajo en el IMSS. Escuchando la plática, hasta ahorita es el primer médico que toca algunos puntos importantes que sucedieron ahorita durante la pandemia. Con lo que respecta sobre todo a el sistema de salud, habría que comentar algo importante, que ninguno a nivel mundial iba a poder solventar de manera eficiente la demanda de atención que se presentó en estos últimos 2 años previos, ¿no? La decisión también desnudó la capacidad, yo creo que de nuestros directivos, ¿no? Cómo tomaron decisiones acerca del primer nivel de atención y sobre todo en atención de estos pacientes que requerían realmente atención pues rápida. Empezando por los médicos en formación, pues yo creo que también soy de la idea de que se aprende en el campo, en el hospital, en el servicios sociales donde realmente vemos nuestras deficiencias, pero ellos pues desafortunadamente no tuvieron esa experiencia, ¿no? Nuestros directivos, incluso comentaba acerca de los estímulos que se dan. Hay directivos que nunca se metieron a COVID y resultaban con el premio quincena a quincena.
escuchando también acerca de los comentarios de todos los compañeros y de usted también, yo me enteré de compañeros médicos que buscaban la manera, cual fuera, para lograr la licencia que daban, que se iban a casa gozando de todos los privilegios sin las responsabilidades laborales. Y como comenta usted, los que se fueron a casa también salieron infectados, ¿no? Entonces, ¿dónde está el beneficio? Pero bueno, como comentan también ahí compañeros, pues yo creo que era para evitar demandas al instituto. Esto me recordó acerca de una lectura de un médico polaco, neurólogo, psiquiatra, que vivió en las barracas en el Holocausto, y que comentaba en su libro de El hombre en busca de sentido, que el ser humano en crisis despierta o refleja lo mejor o lo peor de esa misma persona. Comentaba en el libro que hacían, para evitar estar en las listas de las personas que se iban o que los mandaban a las cámaras de gas, hacían hasta lo imposible, por supuesto, para sobrevivir, ¿no? Desde que pagaban con lo que pudieran tener hasta convertirse incluso en policías, ¿no? Policías judíos que castigaban a sus mismos compañeros de religión. Entonces, eso sucedió aquí igual. Había mucha gente que buscaba la manera de evitar estar en contacto con personas infectadas. Yo, haciendo retrospectiva, me di cuenta que caí en síndrome de Burnout. Fuimos de los médicos en nuestra unidad donde médicos familiares pues estaban en la primera línea, y estuve en síndrome de Burnout, subí de peso, pues el arreglo personal pues no fue lo ideal, ¿verdad? Incluso hasta olvidé vacunar a mis perritos y uno de ellos se murió porque se infectó de alguna otra enfermedad. Bueno, y eso fue en retrospectiva, pero es importante comentar que pues ¿dónde estamos, no? Desafortunadamente somos la línea que más supervisan, que más metas nos ponen y los más olvidados. Nos están desnudando nuestro consultorio. Ya no tenemos expediente manual y siempre nos piden, cuando hay alguna supervisión o algo, nos piden algún documento de los pacientes y no tenemos dónde guardarlo. Deben de confiar en la nota médica. No tenemos ya ni siquiera el negatoscopio, como si todos los pacientes se hicieran los estudios de imagen en el Seguro Social. Eso habla de que no están considerando al primer nivel de atención como algo importante. Y pues felicitarlo, doctor, la verdad, muy importante su plática y pues muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, César. Agradezco tus comentarios. En efecto, como bien mencionabas en el libro, hay gente que saca lo peor y lo mejor. Reitero, este tema de reflexión, si nos ahondáramos qué se hizo y qué no se hizo en la pandemia, es sumamente complejo. No nos bastaría una hora. Digo, ya llevamos 1 hora y media y podríamos seguir hablando más tiempo. El reto o la circunstancia real es que, en efecto, ninguno de los sistemas en el mundo estuvo en un momento determinado preparado. Claro, hubo sistemas que colapsaron definitivamente y otros que les fue relativamente bien, pero no por ello significa que debemos de dejar de señalar cuáles son las áreas de oportunidad. Una de las cosas graves, y por eso lo puse como un reto, es la cuestión educativa, y no solo en cuestiones procedimentales, sino también actitudinales y sobre todo en esta situación de pensamiento crítico, de reflexión, y que más nos valiera a nosotros como profesionales de la salud y sobre todo en esta especialidad. Creo que nos hace falta agentes más críticos, gente que realmente esté comprometida y no solo con la palabra, sino con su actuar, con su ser, con su forma de vivir, y que es uno de los pendientes que tiene la medicina familiar, que les enseñemos a nuestros alumnos que la medicina familiar es un estilo de vida, que es el que tiene que decidir realmente cómo se va a dar la gestión en la salud. Y digo, hay un problema
histórico de recursos, de clasismo médico y de otras cosas. Sin embargo, no debemos olvidar que el pensamiento crítico, el ser innovadores, el proponer nuevas cosas, son lo que nos van a sacar adelante. Y que sí, la sistematización, la burocratización, la institucionalización nos puede dar a la torre. Pero también gracias a eso tenemos un salario, tenemos un futuro, tenemos muchas cosas. Y que ese mismo sistema IMSS nos permite tener la conciencia de que existen estos espacios, porque digo, yo trabajo en el IMSS como muchos de ustedes, y si no existiera ese IMSS, no tendríamos esta iniciativa para, por nuestros recursos, por nuestra forma, buscar estos espacios de análisis, de crítica, de hablar y demás, y que eso es sumamente valioso. No olvidemos que nuestro papel es fundamental para tratar de mejorar los procesos y que ustedes están dando un gran paso al estar aquí. Ahora sí que mi reconocimiento, mi apoyo y bueno, dicen que el trabajo es mucho y los trabajadores pocos, sigamos trabajando. Creo que es la respuesta más útil y sobre todo tratemos de ser un poco más críticos, no criticones. Diría Leonardo Viniegra, un médico que algunos lo conocen, que para ser crítico primero hay que ser autocrítico y si uno no es autocrítico se hace criticón. Tenemos hartos criticones en nuestra especialidad. Busquemos la autocrítica y la crítica posterior mejor. Gracias. Muchas gracias, doctor Vilchis. Alguien levantó la mano, pero está como SE. No, si gusta participar, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas Hola. gracias por... Soy la doctora Retana. Doctora. Hola, doctora, mucho gusto. Ay, es que como decía SE. Ajá. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Mire, muchas gracias por la ponencia, doctor Vilchis. Efectivamente, considero que el hecho de que estamos reunidos, tenemos un sesgo como tal. No somos todos los médicos familiares, ni siquiera del estado de Morelos, quienes estamos reunidos en estas pláticas. Qué bueno, no son, Precisamente qué bueno somos que no son aquellos que solo tenemos 50. interés. Tenemos interés literalmente en hacer un cambio significativo para nuestra formación y obviamente también para la mejora de cada una de nuestras unidades. Yo estoy literalmente en la periferia de las unidades y hay muchas cosas buenas y cosas malas como en cualquier unidad. Lamentablemente el hecho de que estemos descentralizados nos mitiga en determinado momento a hacer pautas o a tener acceso a ciertos límites o a ciertas modificaciones que a nivel central sí existen. Por lo tanto, considero que una de las cosas importantes que se da precisamente por estas pláticas es que se vea en dónde estamos fallando introspectivamente y también aclarar que pues idóneamente hay que unificar estas medidas que se tienen a veces hasta en las clínicas. No vamos muy lejos, en mi clínica no nos permiten hacer hemoglobina glicosilada o un perfil tiroideo a un paciente, ni siquiera justificando la nota. Tenemos que enviarlo a segundo nivel para que el segundo nivel se encargue literalmente de permitir hacer ese estudio de laboratorio, ¿no? Entonces, todas esas condiciones y esas limitantes que no existen a veces en otras clínicas hacen que nuestras pautas o nuestra aclaración no sea tan tácita. Por lo tanto, considero que precisamente todas estas diversidades de nosotros, en lugar de mitigarnos, nos fortalecen para tratar de buscar las maneras de poder emplear y de podernos acercar a las personas pertinentes que realmente pueden hacer un cambio. Muchas de ellas son directivos, muchos de ellos son gestores literalmente de nuestras unidades. Y lamentablemente tenemos en nuestro país muchos directores ni siquiera están capacitados como gestores en educación y gestores no han hecho ni siquiera una maestría para saber gestionar un hospital.
Entonces, todas esas medidas y esas mitigantes hacen que nosotros tengamos ciertos bemoles que no funcionan. Y sin embargo, también hay muchas cosas que son aplaudibles en cada una de nuestras unidades. Una de ellas, y como bien lo menciona, es que tenemos un salario, ¿no? Por lo tanto, como mencionó también, nos tardaríamos horas y horas debatiendo estos pormenores. Pero independientemente de eso, nos hace reflexionar para con nuestra praxis médica. Perdón, creo que ya me extendí. También se me va a veces la idea como tal. ¿Me Muchas escuchan? gracias, doctora. Sí, no, excelentes opiniones. Doctor Vilchis, adelante. Sí, muchas gracias por lo que comparte. En efecto, es muy complejo el problema, no se resuelve en 1 hora y media de plática, ojalá. Si fuese así, no estaríamos dando pláticas aquí, sino estaríamos en la ONU dictaminando las políticas de atención para las pandemias, pero más allá de eso, no debemos olvidar cuál es nuestra esencia como primer nivel de atención, ser críticos, como le mencionaba, pero también ser propositivos. Y parte de ser propositivos es que desde nuestra área de trabajo, desde nuestra área de influencia, con nuestros pacientes, con nuestra familia, con las personas que están cercanas, también educar en esto. Me hiciste recordar cómo muchos familiares que tengo, que todavía siguen vivos por lo de la pandemia, pero que hacían fiestas y no, es que ya no pasa nada. Y a mí te puedo decir que personalmente me dejaron invitar a mí y a mi familia a muchas reuniones precisamente por nuestro pensamiento. Pero bueno, si eso conlleva a que mi familia esté bien, que no tengan ningún dato de gravedad de que no hayamos enterrado a ninguno de nuestros familiares directos, valió la pena. Pero sí es esa falta a veces de, híjole, de conciencia y de responsabilidad y sobre todo de, por desgracia, no ser congruente y tenemos que afrontar nuestra responsabilidad y los beneficios o consecuencias de esta. Pero gracias por tu aportación, muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, lo saluda la doctora Elizabeth Delgado, que gracias por su ponencia y mucho gusto saber de usted. Sí, fue mi alumna hace algunos años. Ah, perfecto. Ahí en la Sí, está con residencia. nosotros, de compañera acá en el hospital en Plan de Ayala. Pues bueno, Excelente. creo que ya no hay más comentarios, doctor. Le agradecemos mucho su presencia, su aportación. La verdad, como dice el doctor Pérez, nos vamos con mucho para qué reflexionar por estas propuestas que hace. Yo creo que trabajando en equipo lo vamos a poder lograr. Claro, Y sí, la verdad que excelente ponencia, la verdad. Muchas gracias. Le pongo su reconocimiento que en breve se le hará llegar a su correo electrónico. muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias. Creo que la doctora Trini quería hablar o comentar algo. Pues Adelante, solamente, doctora. gracias, doctora Angie. Pues gracias a todos por su asistencia. Doctor, excelente. Yo siempre lo he dicho. Me gusta mucho la actitud hacia la vida, la actitud hacia las cosas que hace. Yo creo que todos debemos tener una actitud positiva independientemente que surjan algunos contratiempos. Y otra de las cosas muy importantes es que siempre estemos actualizados. Normalmente yo siempre también lo he dicho, que los médicos familiares son los primeros que dicen yo para las capacitaciones. Sin embargo, sí, en ocasiones vemos que no terminan las capacitaciones, empiezan y se quedan a medio camino. Entonces yo creo que también el compromiso es el terminar y estar siempre allí. Doctor, un abrazo sin Muchas duda. gracias, Trinidad. Muchas Felizmente gracias. que sea mi maestro. Gracias y prometo subir lo dependiente de investigación. Muchas gracias, doctor Vilchi. Es un gusto y un honor que nos haya acompañado en esta sesión de septiembre del colegio. La verdad, nos llevamos mucho que reflexionar, como comentábamos. Todo el mundo está comentando que nos subimos al barco con usted, a navegar juntos, trabajar juntos en equipo para mejorar nuestra especialidad en medicina familiar. Muchas gracias, doctor, y en breve le hacemos llegar su reconocimiento. Sí, Un abrazo a muchísimas la gracias.
Bueno, compañeros, pues les agradecemos su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. En breve les haremos llegar las grabaciones y pues que tengan un excelente fin de semana.